tema que está titulado de esta forma: la exhortación, un llamado a tiempo. Y quiero que piense en esta palabra, exhortación. Es una palabra que es repetitiva, sobre todo en el Nuevo Testamento. Pablo hace énfasis con respecto a esto. Pero algunos tienen una idea distorsionada de lo que es exhortación. Y yo, por una situación, ¿verdad?, solamente de curiosidad, le hice una prueba a Alexa. ¿Saben quién es Alexa, no? Sí. La mayoría. Este pequeño dispositivo. Y le pregunté, ¿qué es la exhortación? Y me contestó de esta forma: exhortación es una palabra aguda que consta de 5 vocales y 2 consonantes. Está compuesta por 11 letras y 4 sílabas. Así me contestó en realidad, pensé, ¿verdad? ¿Cómo le explico a una máquina que no quiero esa respuesta, no? Pero un poco confundida esta Alexa, ¿verdad?, por decirlo de alguna forma. Pero también a veces en la mentalidad de las personas y de los creyentes parece que la palabra exhortación tiene la connotación de regaño. Tiene la connotación de que si el pastor o algún hermano, mi papá o alguien, ¿verdad?, me va a exhortar, es porque me va a regañar. Y en realidad, hermanos, esto es algo fuera de la realidad. La exhortación no tiene que ver en realidad con eso. Así que vayamos a Hebreos 3, versículo 12 y 13. Hebreos 3, 12 y 13. ¿Lo tenemos abierto? Póngala ahí en sus manos con su Biblia abierta. Yo sé que una bonita práctica en la oración es primeramente leer un pasaje y tener la Biblia abierta, ¿verdad?, cuando nos presentamos delante del Señor, sabiendo que su palabra es inspiración de Él. Así que vamos a orar para poder pedir la dirección de Dios. Padre bendito, te doy muchas gracias por este tiempo y por bendecir nuestras vidas. Gracias porque tú, Señor, has permitido que esta mañana estemos aquí con el propósito de adorarte, de rendir, Señor, culto a tu persona. Dirigiéndote, Señor, Padre bendito, toda nuestra atención. Permite que así sea. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendícenos. Amén. Amén. Dice Hebreos 3, 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Y lean el versículo número 13, por favor. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Muy bien, ¿le puso atención cómo comienza el versículo? Antes que exhortaos. ¿Y cada cuándo? Cada día. Exactamente, los unos a los otros cada día. Incluso dice ahí, entre tanto que se dice hoy, es un énfasis para decir algo a tiempo, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El fruto del pecado, hermanos, esto es parte del fruto del pecado, es que engaña. Y llega a producir tal engaño en las personas que endurece el corazón. 1 Timoteo 4:13, ahora los varones, por favor, léanlo en voz alta. 1 Timoteo 4:13, y puestos de pie, hermanos varones. Adelante, hermanos. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Este es un llamado a Timoteo por parte de Pablo. Pablo tenía intenciones de ir a visitar a Timoteo ahí en Éfeso. Pero él le manda una carta, ¿verdad? Y realmente las cartas tardaban mucho tiempo en llegar. Pero cuando se leían, obviamente se leían con mucha avidez.
estábamos hablando de una cultura en la cual pues no era muy fácil enviar cartas, no era una situación de tener un correo establecido, aunque lo había un correo establecido por el Imperio Romano, pero era más que nada para situaciones del imperio. Así que a veces se daban a la tarea de ocupar personas que viajaban de un lugar a otro de confianza, y ellas, ¿verdad?, al ser depositarias de esa confianza, entregaban la misiva, y esa misiva venía en papiro, que era el material más corriente de escritura, el pergamino. En realidad el pergamino era todavía más común. Pero ahí Pablo le dice: entre tanto que voy, quiero que te ocupes en algo. Ocúpate en la lectura. Ahora, en realidad, ahí no había periódicos, no había diarios, no había en realidad libros, ¿verdad? Solamente estamos hablando de aquellos que eran prácticamente los libros, que voy a ponerlo entre comillas, religiosos, ¿verdad? Y que algunos de ellos tenían copia, y no por una fotocopia, sino por los mismos escribas. Costaban muy caro, pero sí se podían realmente tener. Y le dice a Timoteo: ocúpate en la lectura ¿de qué? En la lectura de las Escrituras. Pero también le dice en la exhortación. Es decir, Pablo, no te olvides de exhortar a otros y en la enseñanza. La Biblia es una fuente inagotable de aliento, de enseñanza y de sabiduría. Muchos pasajes hablan del amor de Dios, y espero que se sepa algunos, como Juan 3:16 o Romanos, ¿verdad?, 5:8. También hay mucha enseñanza acerca del perdón de Dios, de su justicia. También habla de ayudar a los pobres, y también habla extensamente de tener comunión con los hermanos. Y un sinfín de más temas. Pero también habla de exhortarnos unos a otros. Y en realidad, hermanos, en esta mañana tengo la intención y me propongo dar algunas palabras de exhortación a ustedes para que también se conviertan en personas que exhortan. Es decir, como si fuese un eslabón en una cadena. Y no importa si eres muy joven o si eres muy viejo, no importa si dices: es que no se me da hablar, o se te da mucho hablar. Tampoco importa si has tenido un pasado difícil, o si estás viviendo un tiempo difícil, si eres pobre o eres rico. En realidad eso queda a un lado si pensamos en la importancia que es el exhortar. Porque tiene que depender, precisamente, o más bien tiene influencia o injerencia en el porvenir de nuestras propias vidas y en la de los demás. Muchos hermanos quisiéramos dejar atrás las tristezas, las caídas, los malos recuerdos, y algunos han experimentado frustraciones, decepciones, y sin embargo todavía siguen y seguimos en el camino de la vida. Todavía nos afianzamos, ¿verdad?, a rescatar algo de aquello que nos enseñaron quizás tiempo atrás, si es que estuvimos en una escuela dominical, o cuando me hablaron por primera vez acerca del Evangelio de Cristo, o cuando recuerdo que pasé por una situación de crisis en donde tuve la pérdida de un ser querido, o una enfermedad de la cual yo pensé que no salía, o un hijo o una hija que recuperé, ya sea porque hubo un abandono, ya sea porque estuvieron en las drogas, pero aquí, ¿verdad?, está todavía en el proceso de poderse recuperar su vida. Y tenemos ahí, ¿verdad?, algo también de confianza en el Señor. Y debemos agradecer, hermanos, algo, que el resto del tiempo que nos queda lo podemos hacer para el Señor. Lo podemos hacer para el Señor, sirviendo a nuestros semejantes, y cuanto más a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son estos de la familia de la fe? Los creyentes, y de forma local, la iglesia a la que usted pertenece. El escritor a los Hebreos nos quiere llevar a un punto de reflexión vital en nuestra vida, y es precisamente no dejar que el pecado endurezca nuestro corazón. La incredulidad puede dar este resultado en un corazón que pasa por pruebas, un corazón que dice: ya no puedo creer en Dios porque me tiene sumido en esta enfermedad, ya no puedo creer en Dios porque mi hijo
murió en un accidente. Ya no puedo creer en Dios, ¿verdad? Porque quizás mi pequeña fue violentada por un malvado. Yo oraba a diario por ello, yo al diario oraba por ella, y sin embargo, ¿verdad? Parece que entonces Dios no cumplió. Ahora en realidad, hermanos, hay que entender que estas vicisitudes de la vida pueden llegarnos a ocurrir, y no porque a Dios le complazca. ¿Saben qué es precisamente lo que ocurre? Este mundo está impregnado de pecado y de maldad. Que la gente, ¿verdad?, simplemente no se detiene a pensar si somos creyentes de Dios, o incluso a veces por ser creyentes de Dios, somos blancos de algunos males. Así que les invito a considerar lo siguiente: a hacer de la exhortación una prioridad en su vida cristiana. Observen lo que es esta palabra. La palabra proviene del griego paraklesis. Paraklesis. Y es una derivación de parakletos. Quizás esta es más conocida, porque significa comunión. Pero es una derivación de parakletos. Y la palabra paraklesis, que es la que se traduce como exhortación, significa caminar al lado de alguien. Caminar al lado de alguien. Así que paraklesis lleva la idea de traer a alguien muy cerca a fin de instar, alentar, influir en él para darle gozo y consolar a la persona. Y consolar a la persona. Así que, hermanos, no es una invitación cuando se le dice, hermano, si a una persona que exhorta, no es una invitación a tratar de sacar la paja del ojo de tu hermano mientras tú tienes la viga en el tuyo. No se trata tampoco de actuar como juez de lo que los demás hacen. Se trata de que usted pueda animar, advertir o aconsejar a quienes fluctúan en su vida cristiana. Hermanos, usted y yo nos reunimos cada 8 días aquí, o quizás, ¿verdad?, como en el caso de nuestros hermanos en algún Traciaca, cada 15 días, pero también se reúnen allá. Y conocen su grupo, ¿verdad?, de hermanos que se reúnen y pueden verse unos a otros y saber que quizás haya alguno ahí que esté pasando por alguna situación que le esté haciendo fluctuar en la fe. Igual sucede aquí. Y es palpable. Porque a veces simplemente se expresa por falta de compromiso, por desinterés, por falta de atención incluso en las predicaciones o en las enseñanzas, o en los llamados a poder tener una edificación más sólida, más nutrida. Estamos aquí, hermanos, por propia convicción, porque usted se siente con la necesidad de que Dios le hable. Y yo espero que esta mañana así sea. Así que, hermanos, usted puede animar. La falta de compromiso en servir en ocasiones es el resultado de no animar a otros que lo hagan, incluso enseñarles a hacerlo, cómo servir. La falta de compromiso en la asistencia a los cultos puede ser debido quizás también a inmadurez, pero también a falta de ánimo como resultado y quizás de una actitud fría de algún hermano que simplemente pasó por alto la atención de saludarle cuando usted estuvo aquí y decirle, bueno, es que esa iglesia es muy fría. Pero sin embargo, este pasaje dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Y cuando estamos hablando cada día, hermanos, estamos buscando de que usted debe de invertir tiempo, porque no estamos a diario en este lugar. En donde usted puede ver a una persona y decirle, bueno, ¿cómo estás? Y le queda muy poco tiempo para saber si en esta semana estuvo enfermo, estuvo con alguna situación económica, estuvo por alguna aflicción. Y simplemente, ¿verdad?, ya por inercia a veces decimos, no, hermano, lo que cabe estamos bien. ¿Sabe qué es en el que cabe? Es muy general. Y que puede precisamente ahí estar inmiscuido, ¿verdad?, que hay algo que no está realmente bien en la vida de alguien. Y que, para ser sinceros,
A veces, ¿verdad?, las iglesias descargan toda esa responsabilidad en las espaldas del pastor para saber cómo están los hermanos. Pero es una responsabilidad mutua. Es una responsabilidad en la cual debemos nosotros precisamente tomar ánimo y poder ayudar. La pregunta es, ¿por qué necesitamos exhortarnos unos a otros? Y aquí vamos a empezar con los siguientes puntos. A partir de esa pregunta, ¿por qué necesitamos exhortarnos unos a otros? Número 1, porque necesitamos dejar de ver la vida cristiana como una religión. Necesitamos dejar de ver la vida cristiana como una religión. Perdón, hermano, estaba buscando aquí algo, pero parece que no hay. Como una religión. Ahora, nos piensen en este primer punto. Quizás usted ve la vida cristiana de una forma normal y quizás solamente esté enfocada en ciertos ritos que podemos realizar. El asistir puede ser uno de ellos, se puede convertir incluso en un rito. Hay un gran peligro de que vivamos nuestra vida cristiana con la motivación incorrecta. Es necesario que nos autoevaluemos primeramente si no estamos haciendo de nuestra vida una vida religiosa, una vida que se basa en cumplir, como lo he dicho, ciertas acciones que nos hacen ver como buenos cristianos y que incluso, ¿verdad?, pueden dar la apariencia de que así somos. Si usted asiste a la iglesia sin interés de ser edificado, si no abre su Biblia durante la semana, si no ora más que en la iglesia, quizás la influencia que debe de dar a los suyos sea casi nula. Sea casi nula. Muchas gracias. Ahora, hermanos, piensen en esto. ¿Qué es lo que más influye en su vida a sus hijos? A veces pensamos, bueno, lo que le enseño, pero ¿qué tiene que ver entonces con lo que hace? A veces el mejor ejemplo es en realidad cómo nos comportamos, lo que impacta más la vida de las personas. Es una filosofía muy errada el pensar, como alguna vez, ¿verdad?, yo escuché de alguien que es parte de la familia, además lo escuché muy pequeño, ¿verdad?, cuando se le trató de aconsejar, bueno, mira lo que le estás enseñando a tus hijos con tanto tomar. No, yo les enseño que no tomen. Lo tomo, pero yo les enseño que no tomen. Lo fumo, pero les enseño que no fumen. Ahora, hermanos, ¿qué tiene que ver con nuestras convicciones? Que si usted tiene convicciones sólidas, tiene precisamente una influencia que tarde o temprano va a dar frutos. La vida cristiana, hermanos, en esencia es lo que da identidad a nuestra existencia con Cristo. La vida cristiana en esencia es lo que nos da identidad con Cristo. De ahí se deriva la palabra cristiano. Si a usted le preguntan qué religión eres, ¿verdad?, y a lo mejor lo más propio sería decir, es que soy un seguidor de Cristo, no tanto que sea bautista, su responsabilidad es mayor. ¿Por qué? Porque tenemos un ejemplo que imitar. Tenemos que nosotros ser luz como Cristo lo fue, imitadores de Él. Romanos 6:6, vayan a sus Biblias. Dice así: ahora vamos a darle la oportunidad a las damas. Adelante, hermanas, si puestas de pie, por favor. Gracias, hermanas. Pueden sentarse.
La convicción con la cual habla Pablo a los romanos, él está diciendo y enfatizando una verdad que ya para ellos debería ser una vivencia, sabiendo que no es una enseñanza nueva, sino estoy diciendo, ustedes lo saben, ustedes saben lo siguiente, que ese viejo hombre que está haciendo precisamente alusión a lo que éramos antes de Cristo, ya fue crucificado. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Lo sabemos. Sabemos que ese viejo hombre que nos inclinaba en nuestras concupiscencias, que nos llevaba a cometer errores, porque estábamos precisamente dentro de la esclavitud del pecado, ya ha sido crucificado. Ya no se trata de un Señor en nuestra vida, el pecado. Ahora, el Señor es nuestro Señor Jesucristo. Entender esta enseñanza es vital en nuestra vida. Es entender que un creyente verdadero da evidencias externas de ese cambio operado. Este pasaje es sumamente claro en cuanto al cristianismo, es una relación. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es una relación. Ahí precisamente hay una simbiosis, ¿verdad? Hay una unión entre lo que Cristo es y lo que nosotros somos. Es la experiencia de un creyente que desea estar unido a Cristo a través de su muerte y resurrección. Segunda de Corintios 5:15 dice así, y solamente oigan, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hay una gran diferencia entre relación y religión, hermanos. Hay una gran diferencia. Es similar, y solamente por poner un ejemplo, a lo que identificamos como casa y hogar. Porque a veces podemos decir, bueno, tengo una casa, la pregunta es, ¿tienes un hogar? Puede haber una diferencia. Fíjense que la palabra hogar, la palabra casa, se refiere al inmueble, sobre todo en nuestro castellano, el inmueble, a lo físico, a donde usted va a llegar y abrir la puerta y usted dice, ya me robaron mi casa. Pero difícilmente podemos decir, me ha robado mi hogar. ¿Por qué? La palabra hogar tiene un significado hermoso. De hecho, la palabra, precisamente hogar, su concepto es fogar, que significa reunirse alrededor del fuego. Una palabra que se utilizó mucho antes. ¿Por qué? Porque precisamente los lugares donde se cocinaba en aquellos tiempos, cuando derivó la palabra, era porque la gente se reunía para comer, para charlar alrededor de la fogata. Así que también, hermanos, pensemos en esto y pregúntese, ¿vivo una religión o vivo una relación? Segundo, ¿por qué necesitamos exhortarnos unos a otros? Porque tenemos una gran responsabilidad para con nuestros jóvenes y niños. Porque tenemos una gran responsabilidad para con nuestros jóvenes y niños. Nuestra sociedad es una sociedad que sufre. Y nosotros estamos inmersos en ella. Estamos pagando los estragos por no dar palabras de exhortación a tiempo. Tenemos que hacer un gran énfasis en esto. Y recalco lo siguiente, no importa si usted tiene hijos o no los tiene, si es abuelo, sea consentidor o no sea consentidor, ¿verdad? Todos somos responsables de ser influyentes. La juventud, hermanos, los adolescentes, y hablando precisamente de esas, vamos a decir, etapas de la vida, en realidad usted observe, ¿quiénes son los que están en mayor peligro? ¿Quiénes son los que están en mayor peligro si no son ellos? Solamente basta preguntarnos, ¿quiénes son los que frecuentan más los bares? ¿Quiénes son los que se ven más en las calles, arrastrados por los vicios y las adicciones? Normalmente son ellos. Difícilmente llegan a una edad en la cual puedan pensar en envejecer, porque las adicciones los terminan matando. Los terminan llevando a una situación
de racionalidad, ya no piensan de forma coherente. Las cárceles, hermanos, están llenas en su mayoría por personas de entre 18 y 30 años, y muchos de ellos se hacen viejos en ellas por penitencias de 40 o 50 años. Porque esas personas adultas, una buena parte de la gran mayoría que están en los centros penitenciarios, son porque entraron ya 15, 20 años atrás. Paradójicamente, ¿verdad? La sociedad parece que actúa al revés. Alguna vez leí, ¿verdad?, un pequeño pensamiento que decía: ¿por qué en las cárceles se permiten las Biblias y en las escuelas se prohíben? Cuando en realidad en las escuelas se deberían de permanecer, de admitir, porque es ahí donde están precisamente creando las convicciones, donde se dan principios y donde la moral puede estar precisamente impregnada en estos pequeños. Yo no digo que no sirva en las cárceles, pero ya es una situación no de prevención, sino de restauración, y no siempre la gente está dispuesta a hacerlo. La terrible realidad es que Satanás no discrimina a nadie, pero es tan hábil y conocedor del corazón del hombre que él sabe que hay mayor oportunidad en hacer caer a nuestros adolescentes y jóvenes, porque la adolescencia y la juventud es la etapa en donde se experimentan las vivencias más apasionadas, y muchos no están preparados para ellos. Cada vez vemos a más jóvenes todavía en primaria, ¿verdad?, que están inmersos en relaciones sexuales, en adicciones. Están en una rebeldía total delante de los padres y delante de las instituciones. Y esto cada vez ha fortalecido más la actitud, porque ahora, ¿verdad?, en esa sobreprotección que el Estado a veces quiere dar a los hijos, en los cuales si te pasa algo, si tu mamá o tu papá te pegan, puedes demandarlos. En donde ya no se le permite a los maestros poder siquiera levantar o poder redirigir una actitud en un niño, porque inmediatamente, ¿verdad?, pueden ser a lo mejor agredidos, demandados, sustituidos de sus lugares. Hemos caído precisamente en la situación en la cual a veces, ¿verdad?, como padres o abuelos tenemos una inquietud por querer tener a nuestros hijos, nuestros nietos en ciertas escuelas, y simplemente pides una referencia, y lo digo porque así se nos dijo: no lo lleves a esta escuela porque ahí lo que mandan son los hijos y los papás. Pues, ¿dónde queda la autoridad? Este periodo en la vida, hermanos, la adolescencia y la juventud, es la etapa en donde se pone una prueba. Si fuimos capaces nosotros de enseñar y moldear lo suficiente para que ellos se enfrenten a la vida. Eclesiastés 11, 9 y 10, vayan ahí. Eclesiastés 11, 9 y 10. Va una pregunta, ¿verdad?, de conocimiento. ¿Quién escribió Eclesiastés? Salomón. Libro de Proverbios, llenos de sabiduría ambos, pero Eclesiastés, ¿verdad?, tiene precisamente tiene un parámetro, ¿verdad?, una línea muy especial, porque habla acerca de la vanidad de la vida. Eclesiastés 11, 9 y 10 dice así: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Ay, ¿a qué joven no le gustaría escuchar eso? ¿Verdad? Alégrate, joven, en tu juventud. Si algo distingue a ellos es que quieren siempre estar contentos, que se les deje hacer lo que quieran, que su placer, ¿verdad?, el deseo de su corazón lo puedan llevar a cabo. Y dice aquí en los días de tu adolescencia, pero viene precisamente una advertencia: ya anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo. Y esta palabra enojo
también se puede traducir como orgullo. Quita de tu corazón el orgullo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Ahora, hermanos, la etapa de la juventud es una etapa que Dios permitió, por la cual pasáramos cada uno de nosotros. Yo no sé cómo fue usted en su adolescencia y su juventud, ¿verdad? Pero si yo echara mano de las palabras que me decía mi mamá, me dice que era un cabezón. Entonces, yo era así, ¿no? Y quizás usted también vaya así. Es una etapa, hermanos, en la que por situación, incluso biológica, estamos experimentando cambios. Que las pasiones que se presentan, ¿verdad?, en la mente de los jóvenes y sus deseos son muy fuertes. Siempre estaremos a tiempo, hermanos, de advertir a los jóvenes que la forma en la que actúen traerá consecuencias y juicio. Todos nosotros tenemos una carrera que correr y que todavía no ha terminado. ¿Usted piensa que ya ha terminado su carrera? Sin duda, ¿no? Pero no nos podemos ser intencionales en lo que falta de esa carrera. Podemos tener un propósito en nuestras mentes y decir, si yo me equivoqué, no quiero que caigan las personas que a las que hagan unas mínimas equivocaciones. Si alguna cosa me funcionó, quiero que a ellos también les funcione. Los más viejos tenemos la experiencia que nos ha dado la vida. Y si esa experiencia tiene que ver con nuestro crecimiento en Cristo, entonces tenemos mucho que aportar. Nuestros adolescentes y jóvenes peligran. Muchos de ellos, como dice la escritura aquí, ¿verdad?, son orgullosos, son soberbios. Aprenden argumentos, hermanos, que a veces yo digo, los padres no están preparados, porque a veces no saben qué responder ante un argumento como, yo no pedí nacer. Y nos dejamos derribar por un argumento juvenil, cuando la vida es un regalo que se le dio. Cuando ese joven que dice, yo no pedí nacer, tiene oportunidades, porque tiene un lugar donde vivir, tiene un lugar donde comer. No se le puede complacer quizás con ciertos privilegios o con ciertos, a lo mejor, caprichos, porque simplemente no es lo adecuado. Y si, hermanos, no estamos preparados ante ese tipo de excusas, entonces podemos decir que tenemos problemas. Si no hemos madurado, hermanos, para no responder igualmente con sabiduría, con amor, con inteligencia, pero con firmeza, nos encontramos en problemas. Lo que queremos, hermanos, es que nuestros hijos aparten de su vida el mal. Apártate del mal, dice en Eclesiastés. La juventud es vanidad si se vive fuera del temor de Dios o sin el temor de Dios. Esto quiere decir, hermanos, que al final lo que hagan sin Dios no tendrá sentido alguno. Estamos hablando de actitudes, no estamos hablando acerca de enseñanzas que van a ser precisamente buenas en su vida, como el estudiar, como el esforzarse, como el capacitarse, como el hacer ejercicio. Estamos hablando de actitudes, pueden ser vanas. Debemos recordar, hermanos, que fue el orgullo lo que propició que Satanás y sus ángeles cayeran. Y Dios os dio acceso al infierno como castigo al pecado. El orgullo fue lo que sacó a Adán y a Eva del paraíso, porque pensaron que podían ser como Dios. El orgullo nos hace ver como merecedores, hermanos, de todo con el menor esfuerzo. Nos lleva a vivir nuestros propios caminos sin acercarnos a Dios. Así, hermanos, era el hijo pródigo, ¿recuerdan la historia? Orgulloso. Pensó que con el dinero tenía resuelta la vida y con la libertad podía tener éxito. Hasta que reflexionó en medio de los cerdos y las algarrobas.
¿Por qué necesitamos exhortarnos unos a otros? Punto número 3. Porque los deleites del mundo pueden endurecer nuestro corazón. Porque los deleites del mundo pueden endurecer nuestro corazón. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Según Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Voy a volver a mencionar. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Observen esto: amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. ¿Qué les está diciendo esto? Que parecerán buenos, pero negarán la eficacia de ellos. Y dice: a estos evita. ¿Por qué podemos decir que hay tiempos peligrosos? Yo les puedo decir que a los 6 años yo podía salir a la calle sin temor y jugar con los vecinos. Y a cierta hora del día, 6, 7 de la noche, que no era tampoco porque yo me saliera a las 8 de la mañana, ¿verdad? Pero podía oír la voz, quizás de mi mamá o mandando a unos hermanos que ya me metiera, y me metía. Podía ir de la escuela desde el 3er grado caminando y regresando. Y por lo menos en mi generación nunca hubo alguien que secuestrara. Ahora díganme, ¿lo podemos hacer? Antes, la homosexualidad se mantenía oculta. ¿Y por qué algo que ahora se dice bueno se ocultaba antes? Porque es algo malo. Y sin embargo ahora tenemos que cuidarnos hasta de quién le da clase a nuestros hijos, con quién se junta, qué es lo que come cuando no está cerca de la casa. Estas actitudes, hermanos, que se mencionan aquí, sobresalen en nuestros días. Cuando el hombre desvía su amor a los placeres de este mundo, el resultado es catastrófico. Es profundo el daño que causan. Las convicciones de hombres así tienen que ver con borracheras, con conquistas sexuales, con desenfrenos en fiestas, etcétera, por decirlo menos. Todas estas cosas impiden pensar en Dios. Pablo dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Haced morir lo terrenal en vosotros. Colosenses 3:5 es el que acabo de leer. Y le está diciendo a una iglesia, ahí en Colosas. Y le está diciendo: hermanos, no se duerman. Hay cosas que todavía son terrenales y que están en su mente y en sus deseos. Háganlo morir. Como creyentes somos la mansión en donde habita el Espíritu Santo. Ahí en Eclesiastés dice el predicador: sobre estas cosas te juzgará Dios. ¿Quieres seguir haciendo estas cosas? ¿Quieres seguir haciendo estas cosas? Incluso hablándonos a nosotros como adultos, con el ejemplo también que a veces podemos dar con nuestra falta de convicciones y de compromiso. ¿Quieres seguir haciendo estas cosas?
Observa a quienes lo han hecho en el pasado y el resultado es una vaciedad del corazón. Han tomado el veneno que Satanás les invitó a tomar y fueron destruidos. Algunos más lentamente que otros, pero al fin es el mismo, el fin es el mismo. Creyentes con testimonios débiles por vivir una vida no consagrada. Satanás no quiere que reflexiones sobre lo que te estoy diciendo. Eso es lo que quiere Satanás. No quiere que reflexiones lo que estamos hablando en este momento. Incluso puedo decir que quizás esté en contra de que yo esté predicando también este asunto. Y quizás él desea también que pronto se te olvide. Que salgas de aquí y mañana no te acuerdes de lo que se dijo. Entonces tengo que decirte lo que dijo Salomón. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Cuánta falta nos hace recordar lo bueno de Dios, lo bueno que ha sido Dios. El problema de un niño es que no reflexiona sobre lo que los padres dan, sobre cuánto cuestan las cosas a veces, ¿verdad? Él solamente pide. Si se le antoja algo, lo va a pedir. Si le gusta algo, lo va a pedir. ¿Por qué? Porque son niños. Ellos piensan que pueden disfrutar de todo lo que está a su alcance, ¿cierto o no? Y es cierto. En realidad somos provisores de ellos. Pero debo decirte que tú ya no eres un niño. Que tú ya no eres un niño. Eres un joven o un adulto que sabe recordar. Y te pregunto, ¿Dios te ha cuidado en medio de los peligros? Amén. Sin duda. Dios te ha cuidado en medio de los peligros. Te ha cuidado dándote a tus seres queridos que se preocupan y velan por ti. Y no solamente, ¿verdad?, el hecho de agarrar y decir, soy agradecido porque tengo a alguien que me respalda, me cuida, me protege, me apoya. Y no pensar que lo merezco. Tenemos un lugar de reunión en donde podemos ser exhortados en la palabra. No podemos encogernos de hombros y pensar que lo merecemos. No podemos darnos el lujo de decir, lo dejaré para más tarde. No sé. Estamos demasiado confiados en que este país va a vivir en paz por muchos años. Así estaba Gaza, así estaba Israel, así estaba Rusia, así estaba China, así estaban muchos países, en donde ahora los templos están vacíos porque las puertas se han cerrado. Algunos templos sirven de refugio a las personas. Y algunos que no acudían nunca están ahí ahora, tratando de proteger sus vidas. Muchos por atender, o por no atender, mejor dicho, un consejo, unen su vida en yugo desigual, y si no fuera por la misericordia de Dios, tendrías un futuro de sufrimiento y alejamiento espiritual. Otros por no atender su compromiso con la iglesia, ven demasiado tarde que los corazones de sus hijos se han endurecido y no desean perder el tiempo. Estoy hablando de esos hijos endurecidos los días domingos, porque hay mejores cosas que hacer. Quizás algunos padres se pregunten, ¿por qué mi hijo escogió estos amigos? Mienten, roban, fuman, me desvían a mi pequeño, a mi pequeña, a situaciones de libertinaje. La respuesta es simple, porque no tuvo su hijo o su hija el tiempo suficiente para conocer amigos cristianos verdaderos en los grupos eclesiásticos. Y no quiere decir que sea una ley, hay sus excepciones y pueden ser falibles, porque todos somos falibles, pero hermanos, en un mayor porcentaje hay más posibilidades de un desarrollo más correcto. Al exhortar, Jesucristo decía, llora con los que lloran, gózate con los que se gozan. Al exhortar, hermanos,
Tenemos empatía, debemos de tener empatía para con los demás. Gozarnos por las bendiciones que otros reciben. Hermanos, no nos permitamos dejar exhortarnos unos a otros. No podemos justificarnos delante de Dios de esta forma. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Para cerrar este estudio debo decir lo siguiente. La base de la exhortación son las Escrituras. La base de la exhortación son las Escrituras. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace saber sencillo. Y además, ¿verdad? El Salmo 19 termina: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y más dulces que la miel, la que destila del panal. La exhortación tiene como propósito corregir el rumbo, no destruir. Corregir el rumbo, no destruir. La exhortación es una actitud de amor y compasión. Y la exhortación debe de ser con una actitud humilde. Porque si piensas estar firme, mira que no caigas. Hermanos, pensemos en esto. Y vamos alentando a los demás. Normalmente la exhortación no viene con alguien que te llega de un hermano a otro y dice: es que hermano, me toca exhortarte a ti. Te voy a exhortar hoy. No se trata de eso. Es empático. ¿Qué pasó contigo? Supe que estuviste enfermo. ¿Qué te puedo ayudar? Te extrañamos en la iglesia. Son cuestiones, hermanos, de amor, de empatía y de comprensión. Vamos a ver. Dios bendito, te damos muchas gracias por esta mañana en la cual nos permites reflexionar, Señor, sobre esta, Señor, actitud, este valor, Señor, de la exhortación. Pedimos tu bendición y pedimos tu dirección, Padre Santo. Padre bendito, sin duda, tú nos pides que seamos, Padre Santo, exhortadores, pero al mismo tiempo depósitos de alguien más que quiere exhortarnos. Bendícenos para tener actitudes correctas, tanto seamos, Padre Santo, la fuente como el destino de la exhortación. Dependemos de tu Espíritu Santo, Señor. No dependemos de nosotros, ni de nuestro conocimiento, ni de lo bueno o agradable que somos, Señor, ni de nuestro carisma. Dependemos totalmente de ti. Queremos hacerlo con los propósitos correctos, que nuestras motivaciones, Padre Santo, sean puras. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, si tú nos das resultados, para ti sea la gloria y la honra. Para ti, Padre bendito, que mi Dios, eres conocedor de cada corazón, de cada circunstancia. Nosotros somos limitados, pero en esa limitación, Señor, permítenos, Padre Santo, tener disposición. Bendícenos y ayúdanos en esta iglesia. Y Padre Santo, para ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Cristo. Amén. No se olvide de